En las últimas horas se intensificó la disputa por la presidencia del Senado. El Centro Democrático ratificó que, por tradición política, considera que ese cargo le corresponde, mientras que el senador Alfredo de Luque mantiene su aspiración con el respaldo del sector político del presidente electo. Lo que comenzó como una competencia por un cargo terminó convirtiéndose en un intercambio de acusaciones, reclamos por supuestos acuerdos incumplidos y un lenguaje cada vez más confrontacional. Incluso se escucharon expresiones como que un sector no se dejará acabar y que si es necesario se defenderá como las abejas frente al tigre. ¿Qué nos está enseñando esta controversia sobre la forma en que entendemos la democracia? Porque más allá de quién resulte elegido, esta controversia plantea una pregunta de fondo. ¿Qué debe prevalecer en una democracia? ¿Las reglas institucionales o las expectativas políticas de cada sector? Quien ocupe esa dignidad dirigirá las sesiones del Senado, representará institucionalmente al Congreso y el próximo 7 de agosto tomará el juramento al nuevo presidente de la República. Por eso, esta elección tiene un enorme valor político. Sin embargo, el verdadero debate no debería ser quién ocupa la silla, debería ser cómo entendemos las reglas que conllevan a ocuparla. En estos días se ha repetido una idea con insistencia, que por tradición la bancada mayoritaria debería presidir el Senado. Una cosa es la legitimidad política, otra muy distinta es la legitimidad institucional. Un partido puede considerar legítimo aspirar a un cargo por acuerdos previos, por tradición o por el respaldo ciudadano que recibió. Pero en una democracia constitucional, esa legitimidad política siempre debe expresarse dentro de las reglas institucionales. Confundir esos dos planos suele ser el origen de muchos conflictos democráticos. En democracia conviven tres elementos distintos: las reglas, las costumbres y los intereses políticos. Las reglas obligan, las costumbres pueden orientar el comportamiento político y los intereses buscan persuadir. El problema comienza cuando esas tres categorías se confunden. Cuando una costumbre empieza a presentarse como si fuera una obligación o cuando un interés partidista empieza a presentarse como si fuera un principio democrático, a partir de ese momento, el debate deja de girar alrededor de las reglas institucionales y empieza a centrarse en la legitimidad de determinadas interpretaciones políticas, lo que genera disputa por construir una narrativa. Existe otra lección que suele pasar desapercibida. Una democracia no solo se fortalece cuando quienes ganan respetan a las minorías, también cuando quienes no obtienen el resultado esperado aceptan las decisiones producidas conforme a las reglas. Aceptar que una decisión institucional puede no coincidir con nuestras expectativas hace parte del compromiso democrático, porque si solo consideramos legítimas las reglas cuando producen el resultado que esperamos, entonces ya no estamos defendiendo las instituciones, estamos defendiendo nuestros intereses. Muchos ven estas tensiones como una señal de crisis, pero un Congreso que debate, negocia y decide de manera autónoma no representa necesariamente un problema. Al contrario, es una manifestación de que el poder no está concentrado en una sola persona ni en un solo partido. El sistema constitucional colombiano fue diseñado para que incluso quien obtiene un amplio respaldo ciudadano deba construir mayorías dentro del Congreso, como expresión del principio de separación y equilibrio de poderes. No porque el respaldo ciudadano sea insuficiente, sino porque ningún poder debería quedar sin límites. También vale la pena detenerse en el tono del debate. Cuando una negociación política empieza a describirse como una batalla en la que unos quieren acabar con otros, la ciudadanía deja de esperar acuerdos y empieza a esperar derrotas. Y cuando la política se entiende únicamente como una lucha entre enemigos, las instituciones pierden espacio frente a las emociones. Las palabras no solo describen la realidad, también ayudan a construirla. Esta controversia deja una enseñanza para todos los sectores políticos, para quienes invocan las tradiciones, porque ninguna costumbre puede reemplazar las reglas, para quienes logran reunir mayorías, porque una victoria política no elimina el deber de actuar con transparencia y generar confianza, y para los ciudadanos, porque la democracia no consiste en que siempre gane el sector con el que simpatizamos, consiste en aceptar que las mismas reglas deben aplicarse a todos, incluso cuando el resultado no nos favorece. Quisiera terminar con una reflexión. Las democracias no se debilitan porque existan desacuerdos. Se debilitan cuando los desacuerdos dejan de resolverse mediante principios compartidos y empiezan a resolverse mediante narrativas construidas para favorecer los intereses de cada actor. Las mayorías cambian, los gobiernos cambian, las alianzas cambian. Precisamente por eso las instituciones existen para permanecer.
Si nuestra interpretación de las reglas cambia cada vez que cambian nuestros intereses, lo que termina debilitándose no es un partido político, es la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Porque toda democracia necesita algo más que reglas, necesita buena fe democrática, la disposición de todos los actores a interpretar y aplicar esas reglas pensando primero en la estabilidad de las instituciones y no únicamente en la conveniencia de su propio sector. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición del Análisis del Día.